Hola amigos, amigos aprendientes. Estamos aquí en la última entrega de aplicaciones lineales, el mapa mental. Vamos allá. Vamos a empezar en el nodo central, como siempre, arriba del todo. Ya sabéis que los mapas mentales se hacen con dos criterios, con dos convenciones. De arriba a abajo, orden decreciente de abstracción, y de izquierda a derecha, orden de presentación. El mapa en general no es único, pero con estas dos convenciones salen mapas muy parecidos. Bueno, vamos a ver con qué empezamos. Como siempre, empiezo mis clases en un nuevo tema. Hay una justificación que está o bien dada en términos de destrezas o bien en términos de aplicaciones. En este caso estuvo dado por las destrezas, las aplicaciones se pusieron al final y la pregunta que aparece en la primera sección del capítulo es ¿por qué estudiar aplicaciones lineales? Entonces, bueno, vamos a aumentar esto para que se vea mejor. En primer lugar, pues por las destrezas de alto nivel, ¿de acuerdo? Ya lo habíamos justificado en su momento en los espacios vectoriales y ahora volvemos más a la carga. En particular, la abstracción fue algo muy importante en su momento cuando lo estuvimos justificando esto, ¿no? Vamos a añadir una capa de abstracción a todo lo que hemos hecho. Tenemos los espacios vectoriales, que en sí son unas estructuras estáticas, y ahora lo que vamos a meter es las aplicaciones lineales. Vamos a llevar vectores de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Entonces, esto viene con la idea del cambio. Estuvimos viendo en las notas de clase, en el material de clase, cuán importante es la idea de cambio y que esa abstracción, modelización de la idea del cambio viene de la mano de dos conceptos importantes en matemáticas. Uno es el concepto de función, que normalmente se refiere a aplicaciones entre conjuntos de números, y otro el de aplicaciones a secas, que se refiere al cambio entre estructuras más abstractas que los conjuntos de números. Luego, como siempre hacemos, hay una serie de preguntas abstractas que van a regir la investigación en el capítulo del tema, ¿no? Me gusta pensar que lo que hacemos es similar a lo que se hace en los equipos de investigación de cualquier área, en este caso de matemáticas. Es pensar, hacerse preguntas de todo tipo, desde preguntas muy abstractas a preguntas muy concretas. Aquí vamos al 7.1.1, que eran todas las preguntas abstractas sobre aplicaciones lineales, cómo se va a definir ese cambio, cómo queremos definir una aplicación lineal entre dos espacios vectoriales. Hay una cosa que es importante: queremos preservar la estructura de aplicación lineal, es decir, perdón, la estructura de espacio vectorial. Cuando apliquemos una transformación lineal a un espacio vectorial, quiero que lo que obtenga en el otro espacio vectorial, el espacio vectorial de llegada, sea también un espacio vectorial, para que tenga coherencia toda la estructura formal. ¿Qué papel desempeña? Hay muchas preguntas que salen, ¿no? ¿Qué papel desempeñan las bases en la representación de una aplicación lineal? ¿Cómo se representan aplicaciones lineales? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Cuando transformamos espacios vectoriales a través de una aplicación lineal, me tiene que salir un espacio vectorial, ¿verdad? ¿En qué condiciones ocurre eso? ¿Cuál va a ser la mejor definición para que eso ocurra? También me preocupan las propiedades invariantes. Si este espacio vectorial tiene una cierta propiedad, entonces cuando le aplico una aplicación lineal, sigue teniendo la misma propiedad. ¿Qué propiedades se conservan? ¿Qué propiedades no se conservan? Luego hay otras cosas importantes, como las aplicaciones inyectivas, superinyectivas y biyectivas, que básicamente, bueno, pues conservan algunas de esas propiedades de las que estoy hablando. Por ejemplo,
las aplicaciones inyectivas conservan la independencia lineal. Si tienes un conjunto linealmente independiente, le aplicas una aplicación lineal inyectiva y tienes otro conjunto linealmente independiente, ¿vale? Computacionalmente, ¿cuáles son las representaciones más adecuadas? ¿Cómo puedo generar nuevas aplicaciones lineales a partir de otras existentes? Todo ese tipo de preguntas vamos a contestarlas durante el capítulo. Bien, después de esto, lo siguiente fue pues, la definición de aplicación lineal, que como sabemos tiene dos condiciones, que dice la imagen de la suma de las imágenes, y la imagen de un escalar por un vector es el escalar por la imagen. Básicamente estas dos condiciones son las condiciones que aparecen en la caracterización del subespacio vectorial, pero en el conjunto de imagen, en el conjunto de llegada. Vimos un término que luego va a aparecer bastante, el de endomorfismo, que es una aplicación lineal de un espacio a sí mismo. ¿De acuerdo? En general, cuando son dos espacios diferentes, se dice aplicación lineal o el término más técnico, homomorfismo. Y luego saltamos a unas cuantas propiedades básicas, pues que el 0 de V1 va al 0 de V2 y que T de menos U es menos T de U. Todo esto es consecuencia de la propia definición. Luego vimos un problema que era las rotaciones y simetrías que entroncaba las aplicaciones lineales con la geometría. Fue un problema largo, con trigonometría por medio, como recordáis. Bien, eso fue nuestra primera sección, ¿de acuerdo? De ahí saltamos a expresión matricial, bastante importante. Aquí investigamos, a ver si esto me queda un poquito, sí, aquí investigamos cómo se representan las aplicaciones lineales, que se van a representar a través de una matriz. Eso es una cosa muy buena. Y es una matriz que contiene las imágenes de la base de V1, de la base que se fije. Entonces, bueno, la representación matricial va a estar asociada a una base. Primero tienes que fijar una base en V1 y hallas las imágenes de esa base. Esas imágenes son ahora vectores de V2 y lo que haces es fijar otra base donde describir estas imágenes. Entonces, en una aplicación lineal siempre tenemos dos bases, una fijada en el espacio inicial y otra en el espacio final o espacio de llegada. Y entonces aquí lo que hicimos fue formalizar todo eso. ¿De acuerdo? Hay una presentación Prezi que en su momento vimos donde se contaba todo esto con bastante detalle. ¿De acuerdo? Pues empezábamos diciendo que V está representado mediante una combinación lineal en la base B1, esa combinación lineal me la llevo a T, me sale otra combinación lineal ahora en V2, empiezo a jugar con las coordenadas de la imagen en B2, la paso a forma matricial, tomo traspuestas y al final me sale la expresión matricial. Luego vimos un teorema, el 734, bastante importante, que nos hablaba de cómo construir aplicaciones lineales, que en el fondo va a usar todo lo que hemos hecho anteriormente. Y bueno, pues había varios problemas que vimos de cuando te piden construir una aplicación lineal que cumple ciertas condiciones, a veces no es posible porque falla la linealidad. Si los vectores que te dan inicialmente son una base, entonces la aplicación es única. Si no, o puede que no exista porque se viola la linealidad. Había varios ejemplos en los problemas. O es posible, pero la aplicación no es única. ¿De acuerdo? Bien, luego vamos, una vez visto cómo se representa una aplicación lineal a través de su matriz, ahora viene el siguiente problema, que es, bueno, tengo una matriz
que me representa una aplicación lineal en una base B1 y B2, ¿qué pasa si cambio mis bases? Pues hay una ecuación del cambio de base que se da en términos de las matrices de cambio de base de B1 a B'1, las bases en el V1, y de B2 a B'2 en las bases de V2. Y bueno, también una presentación Prezi bastante detallada en el que se ve todo esto. Bien, después del cambio de base, fuimos a los conceptos de núcleo e imagen. Núcleo son todos los vectores que van al 0 en V2, ¿de acuerdo? Y la imagen son los vectores de V2 que tienen imagen por T en V1. El núcleo, pues el núcleo dimos un resultado bastante importante, que tiene varias partes. El núcleo es un subespacio vectorial, esto ya lo sabíamos de cierta manera del tema de espacios vectoriales, lo sabíamos de las ecuaciones implícitas, que en el fondo son sistemas de ecuaciones homogéneos, y también lo sabíamos porque había varios problemas que investigaban la estructura de las soluciones de ecuaciones de sistemas de ecuaciones lineales, y veíamos que sí, que cuando los sistemas son homogéneos hay un subespacio vectorial, cuando no son homogéneos no lo hay. Otro resultado que vamos a usar muchísimo, el núcleo es el conjunto de soluciones del sistema mt por x igual al 0 de P2. Eso es ya por la propia definición, ¿no? Pero este resultado lo vamos a usar mucho, porque luego vamos a caracterizar un montón de cosas en términos del rango de la matriz de mt. Y por último teníamos esta fórmula que sí llevó esfuerzo comprender la demostración, que dice que la dimensión de V1 es la dimensión del núcleo más el rango de la matriz CMT. Bien, luego pasamos a la imagen, que como digo son todos los vectores de V2 que reciben una flecha de algún elemento de U, ¿vale? Y de ahí hablamos del rango de una aplicación lineal, ¿vale? Como la dimensión de la imagen de T. Y de aquí fuimos a las aplicaciones, a las inyectividades, como decimos coloquialmente en mates, a las inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Entonces, una aplicación inyectiva es aquella que solamente es aquella en que los elementos del espacio final reciben una flecha o cero, es decir, tienen o no tienen contraimagen en el espacio inicial, o como mucho tienen un único elemento que va a ese vector. Aquí hay una caracterización bastante importante que dice que esto no es cierto en general, pero sí para aplicaciones lineales. El núcleo de una aplicación lineal es cero si solo si es inyectivo. Esto es un resultado muy potente. Y aquí el apartado 3 es una de esas propiedades de invarianza, de las que hablábamos antes, ¿no? T, cuando T es inyectivo, transforma un sistema libre, es decir, linealmente independiente, en otro linealmente independiente. Esa es la propiedad que hace falta pedir a las aplicaciones lineales para que conserven la independencia lineal, que sean inyectivas. De aquí pasamos a sobreyectiva, que eso significa que la imagen de T es todo el espacio final. Es decir, que cualquier vector de V2 recibe una flecha de V1, tiene una contraimagen en V1. Aquí la caracterización, estamos viendo, todos estos son resultados muy potentes porque son caracterizaciones, ¿no? Aquí estamos viendo que T es sobreyectiva sí solo si la dimensión de la imagen es la dimensión de V2. ¿De acuerdo? Y eso en el fondo es muy fácil de comprobar porque basta comprobar el rango de la matriz de la aplicación lineal. Y es un resultado muy bueno. Luego pasamos a las biyectivas, que son inyectivas y sobreyectivas, es decir, que todo elemento de V2 recibe una única flecha, tiene una única contraimagen. Y eso solamente ocurre cuando el rango de la matriz es la dimensión del espacio, V1. Para hablar de
de aplicaciones biyectivas necesitamos que la dimensión de V1 sea igual a la dimensión de V2. ¿Vale? Por eso aquí hablo libremente de la dimensión del espacio, porque todas las dimensiones son la misma. Muy bien. Y ahora vamos a la generación de aplicaciones lineales, que fue la última parte que vimos. Como las aplicaciones lineales se representan por matrices, pues, y hay operaciones que conozco, las matrices, que son muy fáciles, están muy bien definidas, la suma, el producto por escalares. Entonces vimos un poquito de eso. En particular aquí, quizá lo más así nuevo es que el producto de matrices equivale a la composición de aplicaciones lineales. Para eso, la dimensión del espacio de llegada de la primera aplicación tiene que ser igual a la dimensión del espacio de salida de la segunda aplicación, si no, no se pueden componer. Y por último, vimos las aplicaciones inversas. Cuando tienes una aplicación que es biyectiva, hay una única flecha que va de V1 a V2 y entonces ahora puedo invertir el orden de las flechas y todavía tengo una aplicación y ahora la cuestión es que si la aplicación que invierto, la aplicación inversa, es lineal o no. Y resulta que sí que es lineal, además es también biyectiva y la matriz que representa a esa aplicación lineal inversa es exactamente la inversa de la aplicación original, que es un resultado muy bonito. Y esto sería el mapa mental que podemos ver aquí en perspectiva. Todo esto ha sido el mapa mental. Esto es todo, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo.